Todos tenemos una biografía que cuando comenzamos a reconstruirla, así sea solo en nuestra memoria, nos damos cuenta que está llena de momentos increíbles con los que hemos edificado nuestro camino. Recordamos decisiones buenas y malas y acontecimientos que a veces parece que no son importantes, pero ya con el paso del tiempo nos causan admiración, porque cada vida es importante y tiene sus propios éxitos que no siempre salen a la luz pública, pero que al final de cuentas hacen parte de nuestro pasado e inciden en nuestro futuro. Hoy, en un video diferente, hemos traído una de esas historias que en su biografía contará cómo un hombre literalmente volvió de la muerte gracias a la misericordia de Dios, para luego convertirse en un maestro de la música que también obtuvo una corona muy particular, que en su profesión es anhelada por muchos, pero alcanzada por pocos. Un hombre humilde, sencillo, conocedor del mundo y que habla con la propiedad que tienen los que han sufrido, aprendido y alcanzado la madurez y elocuencia que viene con los años. Un apasionado de la familia, la música, pero también de su equipo de fútbol y del progresismo. Hablamos con Alberto Beto Jamaica, el primer rey vallenato del interior del país, que nos contó de lo divino y de lo humano. Bienvenidos. Mi alma se empezó a alejar del cuerpo y empezó a flotar, ir hacia arriba, no en esta forma, sino así. Y arriba hay un túnel grande que lo succiona a uno. ¿Qué sucedió eso? Él quedó un poquito molesto porque yo había ganado. Y él dijo pues que él era un acordeonero festivalero, que ya había ganado en Villanueva y que había ganado en todos los pueblitos de la costa y que no era justo que yo apenas era como el tercer festival que competía y que le haya ganado. Pero bueno, son las cosas de la vida y él sabe, y él se fue para el cielo sabiendo cuánto lo admiraba, cuánto lo quería. Bueno, este mundo, William, y en especial el de los músicos, sé que en otras profesiones también lo hay. Es un mundo que se lo traga a uno. Si uno no ha tenido buenos principios, si uno no sabe conocer, distinguir entre el bien y el mal, el mundo se lo traga a uno. Silvestre Dangond es un grupo que son para mí los mejores cantantes y Diomedes está ahí como uno de los mejores. Era un cantante muy completo que cantaba y verseaba, era un cantante muy del pueblo. Lo queremos mucho, pero para mí está metido dentro de los mejores. Beto Zabaleta. Es que fíjate que uno mira para allá y para acá y en todo se encuentra mucha calidad y mucha capacidad. A costillas del pueblo, entonces hay muchas cosas por corregir que se están corrigiendo en este gobierno y que yo pienso que las cosas que está haciendo nuestro presidente están bien hechas. Que otras personas no investiguen a fondo, no lean y no se informen de lo que ha pasado en los otros gobiernos es otra cosa. Otros que se quieran hacer los sordos también y otros que trabajan para ellos. Bienvenidos mis amigos de Magenta Radio a un video diferente. Esta sección de Magenta Radio en la cual hemos invitado a varias personas, desde periodistas, activistas, escritores, bueno, cualquier cantidad de personas. Y hoy hemos traído a un personaje muy especial que ustedes ya están viendo en pantalla. Cantante, compositor, rey vallenato, progresista, mejor dicho, todo en un solo paquete. Beto Jamaica. Bienvenido a Magenta Radio, Beto. Gracias, Willy. Un abrazo para ti, para todas las personas que nos ven. Bendiciones para todos. Bueno, comencemos entonces porque hay bastantes cosas de las que vamos a hablar. Beto, primero que todo, preguntarte si en este momento que te veo con la camiseta de la Selección Colombia, estás promocionando una canción que se llama A ganar mi selección, ¿cierto? Eso, bueno, y casualmente hoy está jugando la selección, ¿cierto? Así es. Haciéndole Bueno, toda la fuerza y poniéndole todo el cariño a esos muchachos que tantas glorias y tantas alegrías nos han dado. bueno, hoy vamos a hacer un repaso de muchos temas, unos controvertidos, pues yo sé que a veces son temas difíciles cuando hablamos de política porque la gran pregunta que uno a veces se hace es cómo la música, el arte, la ciencia tiene que ver en algo con la política y resulta que la música, en este caso la vallenata, que es la que tú representas y debo decir muy bien, tiene esa mezcla con la política desde hace mucho tiempo, por allá con la derecha, con el uribismo, recientemente también con la izquierda y el progresismo, pero eso es uno de los temas que vamos a tratar. Entonces, conectemos eso que estábamos diciendo de la canción que tú has compuesto, que estás promocionando, que habla justamente de ese optimismo a la selección, porque creo que
el fútbol es una de esas pocas cosas en las que cuando Colombia gana y uno se abraza, no le pregunta al otro, venga, usted es uribista, usted es petrista, usted es liberal, venga, nos abraza. Ah, no, es que usted es uribista, entonces yo no me abrazo con usted cuando hizo un gol la selección. ¿Pensaste en algún momento algo así? Sí, claro, William. De hecho, la canción hay un verso cuando arranca la segunda estrofa que dice, y tienen la magia y la picardía de un bonito juego, y tienen la gracia con la alegría que unen a este pueblo. Ahí lo quise nombrar porque me doy cuenta de lo que tú acabas de decir, que cuando está jugando la selección o cuando algún otro deportista de nuestro país está representándonos, la gente se enloquece, la gente se pone feliz y se les olvida de qué color político son. Entonces es muy bonito lo que, como la invitación que yo hago, y de ñapa me queda ahí ese mensajito para este pueblo que está tan dividido, que le da a uno tristeza entrar a a las redes y ver cómo se ofenden y cómo ya prácticamente se citan casi para pelear, que porque el uno es de acá y el otro es de allá, y da mucha tristeza porque muchos de ellos están engañados por ciertos medios de comunicación que salen a decir lo que no es y hacen que el pueblo se encuentre el pueblo contra el pueblo. Bien, eso me lleva también a hablar de otra canción que tú habías hecho, que yo la escuché antes de las elecciones de 2022, que esa canción se llama Yo soy el indio, si no estoy mal, creo que ese es el tema. Yo aquí en mis anotaciones estoy revisando y se llama Yo soy el indio, ¿cierto? Así es. Y El vamos maestro por partes. Romualdo Brito. Ah, ok, perfecto. Resulta que esa canción tú la compusiste antes de las elecciones, en las que obviamente ya sabemos que ganó Gustavo Petro y creo que tú también lo estás apoyando o apoyas su gobierno. La pregunta va a si lo que pensabas en ese momento, comparado con lo que estamos viviendo hoy en día, se ha cumplido. Es decir, Gustavo Petro y su gobierno ha cumplido con tus expectativas. ¿O crees que realmente está en deuda, que el país no ha cambiado, que la cosa siguió igual o empeoró? Bueno, mi percepción sobre eso es que él ha cumplido ciertas cosas, pero hay otras que no las ha cumplido, pero no por culpa de él. Por culpa de la oposición que está encima de él, inventándole calumnias, atacándolo por todo, y no lo han dejado trabajar. Vemos a senadores de la República muertos de la risa en videos saliéndose de las plenarias para que no haya quórum. Eso es una burla porque estos senadores están ganando una millonada, están recibiendo tres primas al año, les dan celulares, les dan día varias camionetas a cada senador. Son unos honorarios bastante altos que nos cuestan a los colombianos con nuestros impuestos. Y estos senadores de cambio radical, del centro democrático, del partido conservador, del partido liberal, saliéndose de las plenarias y muertos de la risa, diciendo, no, no aprobaron tal reforma porque nos salimos, porque no estamos de acuerdo. Entonces después llegamos a saber que ellos son amigos de los dueños de la CPS, son amigos de Ardila Lule, son amigos de Sarmiento Angulo y no dejan aprobar las reformas porque ellos quieren es a toda hora estar encima del pueblo y todo lo que sea, o sea, hay una tabla grande encima del pueblo, nosotros somos los que trabajamos y damos nuestros impuestos y ellos están encima de esa tabla viviendo sabroso a costillas de nosotros, pero cuando llega un presidente que piensa diferente, entonces le caen encima. Entonces yo pienso que si el presidente Petro no ha podido cumplir con ciertas cosas, ha trabajado y ha luchado por cumplirlos, pero ha sido por la oposición tan sucia que vive todos los días inventando tantas cosas con sus medios de comunicación y no lo han dejado trabajar como él quiere, como él quisiera. Pero sabemos que con el favor de Dios él va a salir victorioso, el pueblo de Colombia va a salir victorioso y Gustavo Petro va a hacer muchas cosas más de las buenas que ha hecho por nuestro país. Bueno, a ustedes que nos están viendo, les recuerdo que estamos hablando con el primer rey vallenato que tuvo el interior del país, que ya vamos a hablar de eso también, y estamos hablando pues de varios temas, pero inevitablemente pues aquí también hablamos de política y wow, me sorprende que estás bastante enterado del tema político, pero bueno, de ese vamos a hablar más adelante. Quiero preguntarte por, justamente hablando ya de música vallenata, que de lejos es la música que nos representa en el resto del mundo, es cómo Alberto Beto Jamaica llegó a ser rey vallenato
en una tierra en donde se preparan los reyes desde muy pequeños, ¿cierto? En donde la filosofía en torno al vallenato es muy poderosa, es una cultura tremendamente arraigada, muy bonita, por cierto, pero en donde también hay una especie de castas, llamémoslos así, porque uno la ve en la política, pero también lo ve en la música, ¿cierto? Y esa, ganar, digamos, allá de visitante, para ponerlo en términos de fútbol, ¿cómo fue ese tema? Bueno, esa historia es bastante larga, mi hermanito. Resulta que hace muchos años, hace por lo menos unos 30 años, diría yo, 25, 30, yo estaba tocando en una taberna aquí en Bogotá que quedaba en la 19 calle 19 con cuarta, se llamaba El Sótano, ya no existe esa taberna, una taberna discoteca. Yo llegué ahí a hacer un reemplazo y estaba tocando y cuando terminé mi primera tanda, me acuerdo que la taberna estaba a reventar y estaban pidiendo música y tuve que fajarme porque la gente estaba feliz y me bajé sudado en mi primera tanda, eran 4 tandas y cuando me bajé de la tarima me abordó Hernando Celi Cristancho, un acordeonero boyacense que fue para mí el primer, el primer cachaco que llegó a tierras costeñas a triunfar. Él ganó en la categoría aficionado en el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva y fue vestido de soldado porque estaba pagando servicio. Y ganó en Francalí tocando vallenato puro porque él era un acordeonero espectacular. Digo era porque falleció, él le dio cáncer en su estomaguito y falleció, se nos fue para el cielo, pero él para mí fue el cachaco que inició lo de mi corona, él inició eso y de pronto en medio de él pensaba que más adelante no iba a poder cumplir ese sueño de llegar a ser rey vallenato en el Festival de Valledupar, que es el más grande de todos, y me encomendó esa tarea. ¿Por qué? Porque cuando yo me bajé de la tarima en esa taberna del sótano, él me felicitó y me dijo que tocaba muy bien, que le habían hablado muy bien de mí y que estaba corroborando que en realidad era un gran acordeonero porque le toqué vallenato puro, le toqué música del Binomio, de los Zuleta, de Diomedes, de los Diablitos, y digo, no, usted es una Biblia, usted es un acordeonero muy bueno, ¿por qué no compite en los festivales? Yo le dije a él que no, que pues que lo mío por el momento eran mis conciertos, mis cosas, mis parrandas, y que no había pensado que admiraba mucho a los Reyes Vallenatos. De hecho, no me perdía un festival desde que era niño, me los oía a todos, hasta escondidas de mi mamá con un radiecito chiquito. Yo me tapaba con las cobijas y debajo de las cobijas se escuchaba el festival hasta las 2, 3, 4 de la mañana que se terminaba. Y yo estaba empapado de eso. Entonces le dije que pues por el momento no, pero él me dijo que yo tenía que competir, que yo tenía que hacer lo que él estaba haciendo. Entonces me hizo un reto cerca de Bogotá, en Madrid, Cundinamarca, hacían un festival que se llamaba el Festival de la Flor Vallenata. Entonces él me dijo, en un mes hay un festival, lo reto. Yo soy el mejor acordeonero de Boyacá y para mí usted es el mejor de Bogotá. Me retó para que compitiera ahí. Bueno, yo le dije, voy a tratar de prepararme porque eso de ir a un festival no es así nomás. Hay que prepararse. Entonces llegó el festival y yo no alcancé a prepararme. Ese fin de semana tuve compromisitos de trabajo, no pude. El festival se terminó el domingo y al lunes siguiente él me llamó y me dijo, ¿qué pasó? Que me quedó mal. Entonces le conté los motivos y todo. Digo, vea, yo fui y gané. Soy rey vallenato del Festival de Madrid, Cundinamarca. Lo reto para el año entrante, le queda un año para que se prepare. Entonces así hice. Empecé, no me preparé de una, sino como faltando como 3, 4 meses para el nuevo festival me preparé y yo fui a competir y él no fue. Yo ocupé el tercer puesto. Al lunes siguiente me llamó a felicitarme. ¿Qué pasó? Me dijo. ¿De qué pasó? Le dije. Dijo, no, ya yo gané allá. Yo quería que usted fuera y se probara a ver cómo se sentía, cómo veía. Yo no, me gustó el festival, yo me volví loco y quería competir en más festivales. Al año siguiente volvió el reto otra vez y yo fui y él no fue. Yo fui rey vallenato en ese festival. Entonces, al lunes siguiente me llamó a felicitarme. Le dije, me quedaste mal, ¿no? Digo, no, es que yo soy rey vallenato allá, yo no tenía nada que hacer allá. Dijo, pero ahora sí lo reto para competir en el Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar. Y ahí nació el reto para yo empezar a ir a Valledupar, con la suerte de que al año siguiente competimos los dos, yo ocupé el puesto octavo ante 60, 70 colombianos y él ocupó el puesto 14. Le gané a uno de mis ídolos porque para mí él era un acordeonero extraordinario, yo lo respetaba mucho, lo quería mucho y sucedió eso, ¿no? ¿Recuerdas en qué año fue eso exactamente? Exactamente, no me acuerdo, mi hermano, no me acuerdo, pero fue, ¿qué te digo yo? Hace por lo menos unos, sí, hace por lo menos unos 28 años, más o menos, que sucedió eso. Él quedó un poquito molesto porque yo había ganado.
y él dijo pues que él era un acordeonero festivalero, que ya había ganado en Villanueva y que había ganado en todos los pueblitos de la costa y que no era justo que yo apenas era como el tercer festival que competía y que le haya ganado. Pero bueno, son las cosas de la vida y él sabe y él se fue para el cielo sabiendo cuánto lo admiraba, cuánto lo quería, cuánto lo respetaba y cuando él estaba tocando el acordeón yo no quería tocar, quería era verlo. Él tenía los dedos largos y tocaba música rápida, lenta, tono menor, tocaba lo que quería. Era un acordeonero extraordinario. Ok, yo recuerdo por ahí que antes de que quedaras Rey Vallenato, que si no estoy mal fue en el 2006. 2006 tal vez, eh, 2006, correcto, pero antes de esa fecha habías participado también y hubo un problema grande, pues de eso es lo que más o menos me acuerdo, porque aparentemente el ganador eras tú, pero resulta que no fue así ya en la decisión, pero en la ejecución todo el mundo decía que eras el ganador. ¿Recuerdas ese episodio? Sí, más o menos me acuerdo, en ese entonces, la semifinal, hubo como 3 años que pasó lo mismo. Una semifinal fue en el Coliseo Cubierto de Valledupar. Me acuerdo que estaba tocando la semifinal y cuando yo empecé a escuchar una bulla, todo el mundo entusiasmado con mi presentación y yo pensé que estaba temblando, que se habían metido algunas abejas africanas porque la gente se enloqueció y yo casi paro mi presentación, menos mal que no paré, pues resulta que todas las barras de todos los acordeoneros que estábamos en la semifinal, éramos 15, estaban a favor de mi presentación, estaban felices y cuando yo me bajé todo el mundo me alzaba y todo el mundo me daba como ganador. Ganó otro acordeonero, pero bueno, pienso que fue muy bueno. Después al año siguiente pasó lo mismo, pero en la Feria Ganadera de Valledupar, en una semifinal, la Feria Ganadera se volvió loca cuando yo toqué. Eso pasó 2 años consecutivos allá. Y hubo bastante revuelo porque no había ganado, ya el pueblo me estaba aclamando como rey vallenato, yo venía haciendo las cosas cada año mejor, rescaté muchas canciones del folclore vallenato que estaban en el baúl de los recuerdos allá guardadas y yo empecé a tocarlas allá, llevaba canciones mías, arreglos nuevos. Entonces ya Beto Jamaica venía abriéndose un espacio muy bueno y tenía la aceptación de mucha gente y de muchos medios de comunicación. Perfecto. ¿Cómo equiparas hoy, después de tantos años de haber obtenido esa corona, cómo equiparas ese triunfo a otra actividad? Es como ganar un mundial si estuviéramos hablando de fútbol. Hoy estamos muy futboleros, ¿no? O es como obtener un premio Nobel. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad para mí he tenido muchos reconocimientos, ¿no? Pero para mí ese es el más importante. Ser rey vallenato, para los que amamos de verdad este folclore tan bonito, tan hermoso, es algo muy grande. O sea, ya yo quedé en la historia para toda la vida, el primer rey vallenato del interior que ganó en Valledupar. Y ser rey vallenato, hay muchos acordeoneros famosos que no lo lograron. Y vea que yo lo logré porque fui constante, porque no me entregué, nunca perdí la esperanza y además porque esa fue una bendición que yo le pedí a Dios, William. Yo le pedí a Dios llorando que me diera esa bendición y para Él no hay nada imposible. Entonces es una muestra de la grandeza de Dios también. Cuando yo le pedí a él, de rodillas y le dije que me diera esa bendición, que si él consideraba que eso era bueno para mí, que por favor me la diera, y me la dio. Entonces, eso demuestra que Dios está ahí con nosotros, que Dios nos bendice, que Dios nos escucha. Entonces, mi invitación es a todo el mundo a que busquemos a Dios, no nos olvidemos de Él, porque Él es el dueño del cielo y la tierra. Además que tú tienes una experiencia personal en donde literalmente, lo voy a decir así, de pronto no sé si me equivoco o no, bueno, tú me corregirás, pero creo que moriste y volviste a vivir. ¿Fue así? Sí, 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 Julián. Tengo actualmente 59 años. Cuando tenía 20 añitos, trabajaba en construcción, estaba pañetando la parte de atrás de una casa que acá en Bogotá lo llamamos la culata de la casa. Y estaba pañetando la parte de arriba y de un momento a otro se me partió la tabla del andamio y caí aparatosamente. Cuando caí, sentí solo un corrientazo en mi cuerpo y mi alma empezó a alejarse del cuerpo y yo empecé a ver mi cuerpo bajo sin vida y a escuchar a mis dos ayudantes que tenía gritando, llorando, porque el uno le decía al otro, ¿usted por qué no tuvo cuidado con esa tabla? Esa tabla estaba podrida, Beto se mató porque yo quedé ahí. Mi alma se empezó a alejar del cuerpo y empezó a flotar, ir hacia arriba, no en esta forma, sino así. Y arriba hay un túnel grande que lo succiona a uno y cada vez entre más sube es más oscuro.
es más negro, 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 que ya hay un punto donde uno no ve nada, ¿no? Mi alma quería bajar otra Esa, vez al cuerpo, pero no podía hacerlo. digamos, esa parte de tu historia en la que ves la oscuridad, que ves ese túnel, coincide con las narraciones de muchas personas en diferentes partes del mundo que han descrito una situación parecida. O sea, tú pudiste comprobar que era cierto. Así así es, William. Y yo me dio el desespero de que había fallecido y no quería dejar a mis dos hijos mayores solitos. Yo le hablé a Dios. Dios, ya me tocó la hora y él al comienzo no me contestó. Yo volví a preguntarle otra vez, Diosito, yo sé que tú existes y tú eres el ser más lindo y grande del mundo y poderoso. Ya me tocó partir y él me dijo, sí, hijo. Me dijo, sí, hijo, me tocó partir. Le dije, Dios, pero yo estoy muy joven, 20 años. Yo tengo dos hijos de brazos, una niña y un niño. No, no quiero irme todavía. Y él me dijo que era la hora de irme, pero yo le Beto, insistí. ¿cómo fue esa voz? Como si uno Era, tuviese que decir, mire, se parece a la voz de algo, de alguien, qué profundidad tenía, ¿cómo era? es una voz profunda, gruesa, una voz inteligente, que tan pronto lo escuché, se me quitó el desespero de saber que estaba muriendo, que había muerto. Me, con solo escucharlo me tranquilicé. Y una voz que tenía un eco hermoso, un eco, como una reverberación que retumbaba en todo el mundo, como si hubiera un parlante inmenso que al escucharse todo el mundo lo escuchara, como si estuviera al frente mío. Una voz hermosa, una voz tranquila, pausada. Me dijo que ya me tocaba, pero no le seguí insistiendo y le dije, bueno, que si me tocaba que por lo menos perdonara mis pecados. Él me dijo, tú vas para el cielo, tú eres un buen ser humano. Pero yo le seguí insistiendo. Y Dios, te lo ruego, te lo suplico, hazlo por mis hijos. Y él se sonrió de una forma muy bonita, muy noble, y me dijo, bueno, pórtate bien. Cuando él me dijo eso, volví, sentía como el golpe fue tan terrible y caí de espalda. Yo no podía respirar, entonces yo iba a pronunciar la palabra agua, pero solo pronunciaba la A. Yo, A, A. Entonces uno de los ayudantes dijo, Beto, lo que quiere es agua, y mandó al otro corriendo a que me dieran agua. Cuando ya sentí cuando sentí el agua en la boca, ya, reviví, pude respirar. Me llevaron al médico, no se me rompió ningún hueso, no me pasó nada, absolutamente nada. Quedé maltratado, tuve que trabajar en ese entonces tocando mi serenata sentadito porque me dolían los brazos, la espalda. Duré como un mes y medio así más o menos, pero afortunadamente pues quedé bien y bueno, ya Diosito me ha regalado ya 39 años más de vida y que con la voluntad de Él sean más. ¿Cuá- ¿Cuántos metros fue la caída? 3 pisos, yo creo que son por lo menos unos 10 metros, por lo menos 10 metros Y de espaldas, y caer de de espalda. espalda. Sí, el golpe fue tan terrible que sentí un corrientazo en todo el cuerpo, como un corrientazo. Y ya después del corrientazo, ya no sentí nada de dolor. Y ahí fue cuando yo vi mi cuerpo allá. En ese momento, digamos, el entorno, o sea, estás como dirigiéndote a un sitio oscuro, llamémoslo así, a un túnel, como lo has descrito. Físicamente, ¿hay alguna sensación? O sea, yo trato de interpretar lo que nos estás contando y es, volteas, giras, ves tu cuerpo ahí en el piso, pero sigues avanzando, digámoslo así, como volando, por ponerlo de alguna manera. Sí, Pero eso. ¿hay alguna otra sensación física? ¿Hay frío, hay calor, hay viento? La muerte es tranquila, uno no siente frío, no siente viento, solo siente una fuerza que lo lleva como, por eso cada vez que yo veo que a un niño se le suelta una bomba, de esas que les dan para jugar y la bomba se va así, yo me acuerdo de ese momento, aunque yo todos los días me acuerdo de eso como si lo hubiera acabado de vivir, porque fue una experiencia para mí la más hermosa en mi vida, de haber conversado con Dios, es lo más lindo que me ha pasado en mi vida, y no, uno no siente nada, pero yo sí sentía. Por eso cuando yo o alguien fallece y le veo la carita, yo me doy cuenta de que esa persona al morir sufrió, no quería morir, tenía algo pendiente, y yo sufrí porque no quería morir todavía, mi alma quería volver. Empecé como cuando uno está nadando y no se quiere ahogar, y empecé como a tratar de buscar mi cuerpo otra vez, el alma quería buscar el cuerpo, pero no podía, esa fuerza lo lleva a uno, pero no siente dolor, no siente nada, simplemente siente como cuando a uno le pasa algo y queda aterrado, ¿no? Como
una sensación de admiración, de ¿qué pasó, Dios mío? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Sí? Pero la verdad, cuando sentí la voz de Dios, ya se me olvidó lo que estaba pasando, se me olvidó todo, pero sí consciente de que ya estaba en otro lado, ¿no? Entonces, por eso fue que empecé a insistirle a Dios y Dios le dio mucha risa de ver la insistidera mía, como cuando uno va a comprar algo y empieza a pedir rebaja y rebaja y rebaja. Entonces, por eso él se sonrió y me dijo, bueno, ve, pórtate bien. Y la verdad, cuando alguien me dice a mí que no cree en Dios, me da mucho miedo, me da escalofrío, porque Él está ahí con nosotros. Sí, esa era la otra pregunta. ¿Cuántas veces te han dicho que eres un loco, un fanático, que eso no existió, que eso fue un sueño? Y muchísimos me dicen que es un sueño, que me desdoblé, que esto, que lo otro, pero no, yo solo sé y sentí lo que me pasó en ese entonces y lo tengo aquí en mi mente como uno de los recuerdos más hermosos de mi vida. Eh, y siempre que yo busco a Dios para alguna cosa, Él me ayuda. Él me ayuda. A veces me pasan canciones que yo no les encuentro cómo hacerle arreglo musical y yo, Dios mío, ilumíname, dame la inteligencia, alúmbrame el camino. Y de un momento a otro me salen las notas para poder grabar esa canción y ahí Él me sigue bendiciendo cuando se me daña un trabajo, o cuando el trabajo está pesado, o cuando le pasa algo a alguien y yo le pido a Dios por él, siempre Él nos escucha. Entonces, por eso yo creo en Él, lo amo, lo llevo en mi corazón. En muchas de las canciones, por eso la canción de la selección dice que un país pidiéndole a Dios que gane su selección. Pues en la canción Mi acordeón bonito también nombro que Dios me dio la bendición de ser músico, porque Él está ahí, Él nos ama y en cualquier momentico Él viene por nosotros. Ok, bien, es un tema bastante complejo de entender, pero también es un tema muy bonito. Justamente cuando uno cree en Dios o cuando uno tiene muy integrada su espiritualidad, termina entendiendo muchas cosas que a veces el día a día no le permite a uno ver con claridad porque somos demasiado materialistas, ¿no? Pero al final de cuentas siempre, tanto el que cree como el que no cree en Dios, es difícil que explique la existencia del espíritu, aunque todos sabemos que el espíritu existe, pero es difícil hacerlo y más cuando todo el día estamos pensando es en qué vamos a comer, cuánto vamos a gastar, cuánto nos va a llegar de dinero, en qué lo vamos a invertir, etcétera, porque también el materialismo justamente ha hecho que nos olvidemos de esa parte espiritual. ¿Crees que las personas que de pronto no crean en Dios o tienen un concepto diferente que también es muy respetable, ni más faltaba, de pronto les ha faltado información o más vivencias? Y yo pienso que sí, les ha faltado información, pero también les ha faltado un poquitico de fe. Hay un dicho que dice que la fe mueve montañas y les ha faltado eso. También les ha faltado personas que les hablen, que les digan, venga, esto, lo otro. Eh, Mi señor padre, él es cristiano, él nos llevaba a la iglesia y él nos enseñó la palabra de Dios. Lo que pasa es que yo por la música me desvié a tocarle música al mundo, como se dice, ¿no? Y no volví a la iglesia, pero siempre le pido a Dios por las mañanas, por la tarde, por la noche, cuando voy a jugar un partido de fútbol, cuando voy a competir en un festival, cuando voy a entrar a un estudio de grabación, siempre Él está en mi corazón y en mi mente. Entonces, hay personas que les ha faltado eso, pero otras que son de corazón cerrado. Pero cuando les pasa algo grave, cuando se enferman, o les pasa algo terrible, ahí sí, Dios mío, ayúdame, ¿sí me entiendes? O sea, son oportunistas con Dios, solo lo buscan cuando están en dificultad, de resto no se acuerdan, o sea, les entra una buena plata y no, a mí me entra un trabajo, yo, gracias, Dios mío, gracias por esta bendición, quiero darle el mejor uso a esta platica, pagarle a mis músicos, tengo tantas deudas, las voy a pagar, esto, lo otro. Entonces se acuerdan de Dios en ciertas situaciones y de resto se olvidan de él y eso le duele mucho a él. Bueno, después de esa conexión que tuviste con Dios, esa situación que ya nos has contado, ¿has tenido alguna otra, digamos, con esa cercanía o ahí paró? He tenido sueños de cosas que después pasan, ¿no? Muchísimos sueños, como que Dios me avisa, pero no caigo en cuenta qué es. Por lo menos como unos 2 meses antes de la pandemia, yo me soñé que estaba en la 13 en la Avenida Jiménez, arriba de la quinta, como en la cuarta, tercera. Yo me soñé que estabas en el piso sentado, que estaba sentado porque estaba enfermo, pero estaba vivo todavía. Y yo miraba hacia el suelo y veía como si hubiera pasado un río de agua negra
que el río pasa, el agua pasa, pero quedan escombros, no quedan pedazos de madera, quedan cosas sucias y que olía muy a feo. Yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y no había nadie, estaba la calle sola, 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 y yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? Yo miraba para el cielo, ¿qué pasó? Dios mío, aquí pasó algo, que todos desaparecieron menos yo, pero yo estaba malito, estaba delicado y estaba sentado no sé por qué, como si el río me hubiera arrollado y me hubiera dejado y hubiera seguido. Y a los pocos días, pues fue cuando pasó esto de la pandemia que fue tan terrible y me acordaba de ese sueño. He tenido muchos sueños de que personas que han fallecido, que se han accidentado. Yo me he soñado eso antes y a veces cuando vivo una situación, me acuerdo que antes la he vivido en sueños, ¿no? Es algo muy raro, pero Sí. bueno. Bueno, yo les dije a todos ustedes que iba a hacer una entrevista diferente porque este espacio se llama Un Video Diferente y creo que hasta el momento ha sido bien diferente. Bueno, Beto, hablemos de cosas más terrenales y gracias por haber compartido esa experiencia de vida tan bella que yo sé que al otro lado de la cámara, de este computador, de su celular, hay personas que tienen historias muy parecidas, que se identifican y que muy seguramente también nos van a contar esas cosas bellas que que les han pasado. Beto, ¿cómo es eh, hoy, ya cuando miras hacia atrás y dices, hombre, yo he estado en un negocio que es bastante popular, fuerte, donde se ve buen dinero, pero también se ve de todo? O sea, no hace mucho, realmente todavía estamos en ese problema en donde en Hollywood, por ejemplo, se están descubriendo muchísimas cosas que han pasado y ve uno que se encuentran involucrados cantantes muy famosos, personalidades del mundo en general, ¿cierto? Pero ese es el mundo de la farándula y quieras o no, pues has estado en ese mundo también durante varios años. ¿Cómo ves el mundo de la farándula, de la música, de estas grandes estrellas? Porque tú has tocado con los mejores y los más importantes, los has conocido a todos, desde Jorge Celedón, Silvestre, Diomedes, la leyenda, mejor dicho, todos. ¿Cómo analizas ese segmento? Bueno, este mundo, William, y en especial el de los músicos, sé que en otras profesiones también lo hay. Es un mundo que se lo traga a uno. Si uno no ha tenido buenos principios, si uno no sabe conocer, distinguir entre el bien y el mal, el mundo se lo traga a uno. Porque a uno le proponen 1000 cosas, 500 buenas o 800 malas y 200 buenas. Entonces uno como artista, como ser humano, tiene que aprender a decir sí cuando le conviene a uno y a decir no cuando no le conviene. Entonces yo he sido una persona que he aprendido a decir no. A mí me han propuesto cantidades de cosas y me han querido desviar del camino y yo he sabido decir no. De acuerdo a los principios que me dio mi señora madre, que está en el cielo ya, y mi señor padrecito, que tiene ahorita ya más de 85 años. Ellos me enseñaron lo que era el bien y lo que era el mal. Desde pequeñito me decían, mijo, mire esto, tal cosa, no. Esto, tal cosa, no. Cuando hacía algo indebido, algo, una palmada en la mano, esto no se hace, mijo, porque tal y tal cosa. Entonces esos principios quedaron muy arraigados en mi mente y cuando ya yo empecé a trabajar en la música, en discotecas, en bares, en muchas partes, perdón, conocí muchas personas que me decían, Beto, hagamos esto, Beto, tal cosa, Beto, vamos a viajar y llevamos esto. Y yo, no, no, gracias. No, muchas gracias, no, no, no. Yo prefiero ser pobre, pero ser una persona honesta, tranquila, vivir, andar por el mundo por donde yo quiera y no tener preocupaciones de que algo malo me va a pasar. Y fíjense que yo soy una persona tranquila. Yo voy a jugar fútbol, yo salgo aquí a mi barrio, comparto con mis amigos, llego a tocar donde quiera y no tengo ningún problema porque aprendí a apartar el mal para un lado y seguir por el camino correcto, que es lo mejor. Algún día me tomé mis tragos, pero también me di cuenta que el alcohol en exceso también le hace tener a uno problemas. Tuve problemas conduciendo con tragos, tuve cosas que no he debido tener y fíjense que aprendí a decir no y gracias a Dios he sido una persona muy juiciosa y sé que de esta forma voy a vivir un poquito más. ¿Crees que hay muchas mafias involucradas en el tema de la música vallenata? Hay muchas cosas, sí, hay muchas cosas que se viven por todo lado. Sí, hay digamos, como el dicho de que el pez grande se quiere comer al pequeño, ¿no? Eso se ve muchísimo. Pero también se ve mucha gente que lo apoya a uno.
Y yo pienso que Dios siempre pone a uno, le pone a uno ángeles en el camino, que es lo que ha pasado conmigo. Y siempre encuentro personas que me apoyan, que venga, vamos a sonarle la canción a Beto, venga, vamos a entrevistar a Beto, venga, llevémoslo a tal lado. Pero sí, sí, se ven muchas cosas, se ven muchas cosas que son desagradables y pues no quiero decirlas, pero en todo, pienso que en todos los ramos, en todos los gremios, en todas las profesiones hay cosas buenas, pero también hay cosas muy malas. Bien, este canal se llama Magenta Radio, no en vano, porque llevan muchos años en la radio, desde que yo tenía 17 años, y eso ya hace bastante tiempo. Siempre vi que había un problema y era que los artistas tenían que pagar para que les sonaran las canciones. El término payola se hizo muy popular, muy común, porque siempre había de por medio una especie de comisión para que pudiera sonar alguna canción. Y eso hizo como mucha carrera también en muchas emisoras. Lo que pasa es que ahora el tema del Internet ha cambiado un poco el tema, pero realmente las emisoras en su momento que tuvieron un auge muy grande eran las que mandaban la parada. ¿Eso siguió o paró desde tu óptica, no? Yo creo, William, que hoy por hoy tenemos una herramienta muy importante y muy buena que son las redes sociales. Entonces, muchos artistas nos podemos mover por ese lado, ¿no? Yo, de hecho, yo lo estoy haciendo. Yo grabo mis canciones, se las comparto a todas las emisoras habidas y por haber, las que tengo en mi celular, que tengo por lo menos unas 400, y se las comparto a ellos con todo mi respeto, con todo mi cariño, y me quedo quietico. El que me ayuda, el que me programa mi canción, se lo agradezco en el alma, el que no, también se lo agradezco porque se está ayudando a otros artistas. También hay que tener en cuenta que lo que uno hace no le gusta a todo el mundo. Pueda que mi canción te guste a ti, le guste, pero de pronto a tal señor de tal emisora no le gusta. No, a mí no me gusta como canta Beto, no me gusta la letra, a él le hace falta tal cosa o algo, entonces no me la suena. Bueno, lo entiendo porque entre gustos no hay disgustos, ¿no? Pero invito a todos los artistas, utilicemos esa herramienta. Dicen que las emisoras con el tiempo tienden a desaparecer, ¿no? No me gustaría eso, porque sé que con las emisoras viven muchas personas, ¿no? Y de esa forma nos informamos mucho el mundo escuchando emisoras. Pero el Internet es una herramienta muy buena que nosotros los artistas podemos acceder y no nos vale nada. Ok. Beto, para hablar de vallenato, sé que hay mucha gente que nos está viendo porque tenemos muchísima gente que nos ve en la costa norte de Colombia, pero también en México, en donde se enloquecen con el vallenato, y muchos colombianos en Estados Unidos que también nos ven todo el tiempo, en España, en Europa, bueno, más de 80 países en donde siguen nuestro canal y son muy afines con el vallenato. Hubo un momento de la historia en donde una especie de pelea, pugna, digámoslo así, entre esos cambios que se querían hacer al vallenato y conservar el vallenato tradicional, que ni siquiera era el vallenato que se tocaba con guitarra, sino que involucraba la caja, la guacharaca y el acordeón. Recientemente hemos visto en tu etapa musical mucha innovación. Creo entender entonces que eres más bien amigo de innovar que de conservar. Bueno, pues yo pienso una cosa, William, me encanta conservar y en mis grabaciones procuro mantener la nota vallenata, ¿no? Los solos de bajo. De hecho, en las mezclas ya los bajos del acordeón, los ingenieros de sonido no quieren subirle a los bajos. De hecho, hay unos que no. Me decía un ingeniero aquel día cuando fui a grabar no, pero ¿para qué graba eso, maestro? Y porque eso forma parte del acordeón. No, pero es que ya los grupos no quieren grabar los bajos. Hay que grabarlos, el instrumento viene con altos y bajos. Como usted coger un piano y grabarle al pianista solo en la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Si el acordeón de botones, este acordeón es como si fuera un piano. Exactamente lo mismo. Uno en el piano, en la mano derecha hace melodía principal y en la mano izquierda hace acompañamiento. Entonces yo discutí con ese señor, el señor se molestó conmigo, pero yo me molesté con él. Le dije, no, me da mucha pena, pero yo voy a grabar los bajos y en la mezcla los voy a dejar altos. Entonces me gusta preservar, me gusta mucho sostener la música vallenata, pero también pienso que hay que empaparse y untarse un poquito del modernismo, porque la música vallenata hace muchos años era una música muy regional. Y fíjate que cuando empezaron a meterle guitarra, bajo, a meterle otras cositas, la música ya se disparó en todo el país y después empezó a salir hacia otros países. Entonces, eso también es gracias al modernismo, ¿no? Entonces tenemos que agradecerle a artistas como el Binomio de Oro, que fue el grupo vallenato, el primer grupo vallenato que hizo gira internacional fue el Binomio de Oro.
grupos como el de Carlos Vives, como el de Fonseca, que ya ellos se desviaron y ya eso no se llama vallenato, eso se llama tropipop. Por eso me gusta que le hayan puesto su nombre, tropipop. Ya dejó de ser vallenato, pero fíjate que detrás de ese tropipop, el vallenato ahí va detrásito. Entonces, pues mi consejo para los artistas es que si hacen una producción de 10 canciones, hombre, grábense 8 vallenaticos, 7 vallenaticos y metan otras modernas. Pero no dejemos perder el vallenato porque es la raíz, es la esencia y es importante sostenerlo. Bien, también habrán personas que nos están viendo que no les gusta el vallenato. En mi opinión, y lo digo con conocimiento de causa porque pues también Betico ha sido en el pasado mi productor musical. Y cuando uno compone un vallenato se da cuenta de que hay cosas que solamente se pueden decir a través de un vallenato. Desde luego, todos los que tenemos algún tipo de formación musical apreciamos el pop, el rock, la balada, la música tradicional colombiana, etcétera, el pasillo, la cumbia, etcétera, que son muy ricos, pero siento que en el vallenato se pueden decir cosas muy particulares. ¿Crees que a partir de ejecutar el acordeón ocurre lo mismo? Sí, sí, yo pienso que eso es una de las cosas, como tú decías, que hace que el vallenato guste, le guste a tantas personas, ¿no? Que ahí se narran y se cuentan muchas historias. Entonces, fíjese que la canción de A ganar mi selección, yo la hice emocionado de ver cómo estaban jugando en esta Copa América, que en el último partido no me gustó para nada el arbitraje y los señores del VAR y los señores de la Federación Mundial de Fútbol, que ven las cosas ilícitas que están pasando y todavía salen a defender a los jueces y a los señores del VAR. O sea, eso enloda el fútbol, enloda muchas cosas, y de hecho lo vemos aquí en Colombia, lo vemos todos los días casi cuando hay partidos de fútbol, que los señores árbitros y los señores del VAR proceden de mal manera. Entonces, eso lo da un poquito, pero estaba yo tan feliz de lo que hicimos hasta donde llegamos, que me inspiró para hacerle un homenaje a ellos. Lo que yo les digo a ellos es muy diciente, y lo que yo les digo a ellos es lo que en realidad se vive en el fútbol. Ellos hacen de que nosotros nos olvidemos de muchas cosas que nos agobian y que nos hacen a veces chocar, y nos volvemos hinchas de la selección Colombia. Entonces, lo que yo hice con la canción Mi Acordeón Bonito es narrar todo lo que yo he vivido desde que me inicié la música cuando era guacharaquero, y es muy bonito de la música vallenata, ¿no? Que a través de este folclore tan bonito se saben y se conocen muchas historias, historias jocosas como la historia de la patillalera, que estoy estudiando esa canción porque la quiero cantar, y es una historia tan bonita del maestro Escalona, de un caso que sucedió, y en la forma en que él la cuenta es muy bonita, y así hay muchísimas canciones vallenatas que narran historias vividas que de verdad hacen que este folclore sea tan llamativo y tan bonito. ¿Tienes admiración por algún compositor en particular? Vea que los admiro a todos, William. Admiro muchísimo al maestro Rafael Escalona, al maestro Romualdo Brito, a Hernando Marín Lacutir, al maestro Calixto Ochoa, todos estos compositores, al maestro Mateo Torres, tantos compositores que nos han, Reinaldo Chuto Díaz, el mismo Margeles, todos han sabido aportar. Es que yo pienso que la música vallenata es como un país. Tú ves un país y lo encuentras dividido por departamentos, por ciudades. El folclore vallenato es la unión del talento de muchísimas personas, ¿no? Tanto de compositores como de acordeoneros, como de cantantes. Eso hizo que el vallenato fuera como un país grande, ¿no? Y cada exponente, sea de donde sea, porque en Bogotá, en Colombia, todos hay artistas de todas las partes de Colombia. Todos hemos venido haciendo un aporte, como el aporte que yo hice, por lo menos de un bogotano haber ganado allá. Fíjate que ya ganó Julián Mojica en la categoría profesional, ganó Ronald Torres, un alumno mío en la categoría aficionado en Valledupar, y ya hay otros acordeoneros que están empezando a competir y que yo sé que también pueden ganar. Entonces, hay un ramillete de compositores que los admiro. Me pongo a escuchar las canciones de todos, y en todos encuentro mucha calidad y mucha creatividad. Volvamos al tema de los cantantes. ¿Crees que Diomedes ha sido el mejor o ha habido uno mejor que Diomedes? Bueno, Diomedes Díaz ha sido un cantante muy resaltante, pero está dentro de los mejores cantantes. Para mí está el maestro Diomedes Díaz, Rafael Orozco, el maestro Silvio Brito, Giancarlo Centeno,
Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Armando Moscote, Pedro García, el mismo Alfredo Gutiérrez que canta y toca, Silvestre Dangond. Es un grupo que son para mí los mejores cantantes y Diomedes está ahí como uno de los mejores. Era un cantante muy completo que cantaba y verseaba, era un cantante muy del pueblo, lo queremos mucho, pero para mí está metido entre los mejores. Beto Zabaleta. Es que fíjate que uno mira para allá y para acá y en todo se encuentra mucha calidad y mucha capacidad. ¿A quién te pareces cuando ejecutas el acordeón? O sea, cuando tú estás interpretando, uno diría, se parece de pronto a, qué sé yo, Colacho Mendoza, se parece a, o tiene aires a Omar Geles, o tiene aire de El Pollo. Bueno, ¿a quién te pareces? Bueno, es chistoso porque cuando yo me inicié a tocar el acordeón, estaba muy de moda el binomio de oro. Entonces yo quise tocar como Israel Romero, ¿no? De hecho, en Bogotá me conocían y me distinguían y me resaltaban mucho como uno de los acordeoneros que tocaba mejor la música del binomio. Entonces admiro mucho a Israel Romero, que es un maestro. De hecho, él se ganó un premio al mejor acordeonero del mundo, uno de los acordeoneros más veloces y creativos. Pero también, después de que empecé a competir en los festivales, me tocó olvidarme de él y empecé a ubicar, a buscar a Carlacho Mendoza, a Luis Enrique Martínez, empecé al maestro Emilianito Zuleta y entonces me puse a investigar el mismo Rafael Ricardo que grabó con acordeón piano. Cuánto aprendí yo del maestro Rafael Ricardo, porque yo fui acordeonero de Otto Sergen durante 9 años y me senté 4 meses a estudiar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 4 meses, para poder coger las notas del acordeón piano del maestro Rafael Ricardo y pasarlas al acordeón de botón, cosa que fue complicada y los acordeoneros que han pasado después de mí acompañando a otros se han aprendido la música es por lo que yo toqué, pero yo fui el primero que pasé la música de acordeón piano acá, que es complicado porque el acordeón piano es cromático y este es diatónico. Entonces hay que abrir mucho la mano y hay que conocer mucho el acordeón, utilizar los disonantes para poder tocar esa música. Entonces ahora la gente dice que el acordeón me suena como Israel Romero, ¿no? Pero a mí me gusta también sonar como Colacho, como todos estos acordeoneros que te nombré, y de hecho en los festivales yo cogía notas de ellos, cogía la canción y ponía una nota de ellos, luego una mía, luego una de otro de ellos, y aprendí mucho de ellos. Pienso que también, al igual que los cantantes, Dios mío, los acordeoneros, muy talentosos todos los acordeoneros, Israel Romero, Colacho Mendoza, el mismo Alfredo Gutiérrez, Ismael Rudas, Raúl El Chiche Martínez, el mismo Alfredo Gutiérrez, el maestro Rafael Ricardo, todos estos acordeoneros con su talento y con tanta creatividad también forman gran parte de todos los artistas que le apoyaron mucho a este folclore para que fuera lo que es hoy en día. Hoy, cuando una persona desprevenida, bueno, desprevenida, ¿no? Una persona que está llegando a la transmisión y de pronto dice, oiga, pero pues, ¿de qué están hablando? Y se encuentran con que está Beto Jamaica, que ha sido rey vallenato, que ya explicamos que es algo supremamente top en el mundo de la música vallenata. De pronto dirá, bueno, pero ese instrumento es como raro, es como, no sé, ahí como que no cuadra, como que es muy pachanguero, como que, ¿cómo describes tú propiamente el instrumento? O sea, el acordeón, algunos lo vemos como muy difícil, otros dicen, uy, interesante, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo describes? Yo lo describo como un instrumento que tiene alma. Yo mis acordeones los consiento, los limpio. Por allá cada 2, 3, 4 años los desbarato, les limpio los resortes, los ajusto, les limpio el nácar, si las letras están borradas se las mando a poner de nuevo, si la cinta del fuelle está dañada se la cambio, lo ajusto, le cambio las correas, Levántalo un poquito, ¿no? lo cuadro, le hago mantenimiento y para mí es un instrumento que tiene magia, el sonido del acordeón es algo espectacular, la forma en que uno lo tiene que utilizar el aire para que suene. Y para mí este instrumento, yo me perdí en el aeropuerto de Londres, en Inglaterra, hace muchos años, iba para Hungría y me perdí ahí, no hablaba el idioma y no sabía para dónde iba mi próximo vuelo. Y una persona que me guió y que me orientó y me dijo por dónde debía coger porque ese aeropuerto es muy grande. Entonces me dijo que qué traía en la mano. Yo le dije que era músico, que yo tocaba el acordeón y me pidió el favor de que tocara algo de música colombiana para ellos ahí en la mesa de una aerolínea.
y yo toqué, y yo les toqué 4 pedazos de canciones y todo el aeropuerto, los que estaban en esa zona, se paralizó. Todo el mundo me hizo la vuelta y la gente empezó a palmotear al ritmo de lo que yo estaba tocando, japoneses, norteamericanos, gente de ahí de Inglaterra, chinos, coreanos, de todo lado, y la gente feliz escuchando tocar mi acordeón. Entonces es un instrumento muy bonito, es un instrumento que tiene, para mí, tiene alma. Y este acordeón, Ok. los alemanes lo hicieron para una música muy sencilla ya, pero acá en Colombia los acordeoneros nos encargamos de buscarles muchas cosas, muchos matices y hacemos que este aparato hable. Entonces es un instrumento muy lindo, al Sí. igual que todos los instrumentos que son muy lindos, el piano, la guitarra, el saxofón, todos los instrumentos son hermosos. Pero pues yo, el instrumento que he tocado es la guacharaca y este instrumento, la verdad me parece que es un instrumento muy hermoso. Bueno, varias preguntas así como que han sido una especie de mitos también en torno al instrumento. Número uno, ¿toca empezar a tocar acordeón para aprenderlo bien desde muy niño o estando uno yo grande puede tocar acordeón? Para aprender a tocar el acordeón o aprender a hacer cualquier cosa en el mundo, solo se necesita querer hacerlo. Se puede hacer desde niño. Yo empecé a los 20 años. Tengo alumnos que han empezado a los 30, a los 40, a los 50. Tuve un alumno que tenía 75 años y ese señor aprendió a tocar el acordeón y era feliz tocando su acordeón. Y cuando llegó a las clases, me dijo, él hablaba como hablaban los bogotanos hace muchos años. ¡Hala, profe! ¿Será que yo sí puedo aprender a tocar eso? Carachas, que eso es muy difícil. Y yo, venga, para acá un almoncito y empecé a enseñarle cosas y ese señor era feliz, feliz, feliz tocando su acordeón y llegaba hincha de Millonario, llegaba bravo cuando a la clase cuando perdía Millonario, llegaba bravísimo. Yo, venga, olvidémonos de esa arena y venga, aprendámonos esto, aprendámonos lo otro. Y no hay edad para mí para aprender a tocar el acordeón en cualquier momento. Lo importante es querer. Bien, hace 30, 40 años se veía mucho al binomio de oro, porque definitivamente ocuparon mucho espacio en la televisión y eran muy visibles. Y uno veía al Pollo Irra colocando ahí sus tres acordeones, ¿cierto? Y la gente siempre decía, oiga, pero ¿por qué tiene tantos acordeones? ¿Cuál es la razón de que los acordeoneros tengan varios acordeones? Claro que sí, William. Resulta que el piano, como ustedes pueden ver, tiene blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, ¿no? Cuando uno ubica la escala en el piano, uno oprime el do, luego en la negra que sigue, do sostenido, re sostenido, mi y fa. Entre mi y fa no hay negra, o sea, no hay semitono. Luego fa sostenido, sol. El piano tiene la escala cromática porque va partida por semitonos. El acordeón la tiene diatónica, o sea, este es un instrumento diatónico que tiene la escala por tonos completos. Eso hace difícil encontrar todas las escalas habidas y por haber en un solo acordeón. Entonces, por eso hay varios acordeones, pero cada acordeón, cada hilerita que ustedes ven, es una escalita. Por lo menos este acordeón tiene la escala de si, la de mi y la de la. Si yo quiero tocar en otra escala diferente, tengo que tener otro acordeón que tenga la de re, la de sol y la de do. Y así sucesivamente existen actualmente por lo menos unos 20, 25 acordeones de diferente tonalidad. Es por ser un instrumento diatónico. Ok, estos, otro mito o pregunta más bien, ¿los mejores acordeones se producen en Alemania? Sí, el acordeón nació en Alemania, pero creo que hubo personas de otros países que ayudaron y aportaron ideas para poderlo armar. De hecho, creo que un chino y otra, pero nació en Alemania. De hecho, Honer es el apellido de una familia en Alemania, que fueron los creadores del acordeón y el apellido de ellos es Honer, la familia Honer. Corona 3, aquí dice Honer Corona 3, quiere decir que cada vez que yo primo un botoncito, adentro están vibrando 3 plaqueticas. Esto por dentro tiene un sistema muy parecido al de las dulzainas, las armónicas. Las que uno toca, las que se tocan en el oeste, tiene acá como 5 dulzainas grandes y acá tiene 2. Entonces, cada vez que uno oprime un botoncito, por dentro vibran 3 plaqueticas, por eso se llama Honer Corona 3, porque es un acordeón que le suenan 3 piticos. Existe el Corona 3 y existe el Corona 2. Existe que es este 3 hileras, uno que tiene 5 hileras, otro que tiene 2 hileras y el inicial que ellos sacaron que tenía una hilerita pero más cortica. Entonces, Que es el que le regalan a uno de niño. eso sí, sí. Entonces un acordeón nacido y creado y fabricado en Alemania, pero tengo entendido que ahorita la Honer se traspasó, se fue para la China
y allá con la tecnología que sale un poquito más económica, creo que, dicen, ¿no? Creo que los están fabricando allá también. De ahí fue que nacieron el azul, el acordeón verde, el acordeón rojo, el acordeón blanco, porque allá en la China fue cuando empezaron a cambiarles el color del nácar, ¿no? Y crearon el Ah, acordeón Rey Vallenato, que es un acordeón que no viene nacarado sino pintado, que es más económico, es como gama 2 desde que los empezaron a fabricar en la China. ok, más o menos cuánto puede costar un acordeón bien, bueno. Un buen acordeón está entre 6 millones y 6 millones 700 mil pesos. Un Honer Corona 3, un Rey Vallenato, que es más económico, está como en unos 4 millones más o menos. Y un acordeón que lo llaman compadre, que es Corona 2, que suena súper pasito, bajito. Ese acordeón está como más o menos en 2 millones, 1.800.000, actualmente acá en Bogotá. Ok, de todos esos artistas con los que tú has trabajado, ¿cuál es el que tú sientes que te ha funcionado mejor o con el que más te has acoplado? Bueno, yo trabajé con el maestro Otto Serge muchos años y alcancé a tener más repertorio que él. O sea, de todo lo que él ha grabado, había canciones que yo me sabía más que él, ¿no? Porque es que él grabó mucha música. Y para un cantante saberse todo lo que ha grabado durante 30 años, 40 años, es muy difícil. Entonces con él me sentí muy bien. El grupo que teníamos con Otto Serge era un grupo que sonaba espectacular. Y yo entré a ese grupo y empezamos a darle una dinámica diferente, ¿no? Tocábamos dos canciones de Otto Serge y tocábamos dos canciones de una de Diomedes y una del Binomio. Tocábamos dos de Otto Serge y tocábamos una de Jorge Oñate. Empezamos como a revolver el repertorio y el show se retornó muy importante y muy bonito y muy funcional. Y con él duramos un montón de tiempo. Yo tocaba toda la música de él. Por eso te decía anteriormente que ahí fue donde aprendí a conocer el talento, la creatividad, el derroche de talento y creatividad del maestro Rafael Ricardo, que pues ahorita está en el cielo, ya se nos fue también este gran hermano mío, porque era un hermano para mí. Yo le decía al maestro y se ponía bravo y me decía, mamá, maestro, ahora eres tú, me decía él. Pero él sabía la grandeza de maestro que era él. Y ahí, y estudiando todo lo que él grabó, fue donde yo me di cuenta que ese señor era una máquina de música, era un acordeonero espectacular. Aparte de eso, tocaba piano, cantaba boleros, hacía segunda voz. Acuérdate que él grabó dos producciones cantando y tocando, donde está con mis notas tristes vengo a decirle a tu alma lo que está sufriendo mi sincero corazón. Grabó esa canción y fue éxito a nivel nacional y aprendí tantas cosas de él en ese acordeón cromático que yo logré pasar todas las notas de él acá. Él me veía tocar ese acordeón, la música de él, y iba y me abrazaba. Decía, no, usted es el que mejor la toca. Muy bien. Hoy en día hay muchos artistas porque digamos que los tiempos han cambiado también en beneficio de las personas que simplemente tienen un talento y lo quieren dar a conocer, pero hay un puente o un paso más bien, que siempre genera como obstáculo y es cómo hago que mi talento, que mis letras, que mi voz, que mi música trascienda. Y ahí es donde viene el productor musical, que creo que pues obviamente muchas personas ya lo saben, pero otras no. Has pasado también como esa línea de volverte compositor, cantante a productor musical, ¿es correcto? Así es. Pienso, William, que después de que un acordeonero quiere aprender, compra el acordeón, aprende a tocar, después se aprende todo el repertorio, después empieza a ir a estudios de grabación, a parrandas, a festivales. Ya yo pasé toda esa época, que fue muy importante y muy bonita, y de hecho me siento metido todavía en esa época, pero ya pasé a la otra época, donde uno empieza a trabajar la creación. La gente escucha las canciones y se enamora de las letras, del mensaje tan bonito que tienen las composiciones, de la voz del cantante, pero a veces la gente no mira hacia el acordeón, porque el acordeonero prácticamente es el que hace el vestido de la canción. Entonces el acordeonero le hace aporte a cada canción, le hace un aporte muy grande, que hay canciones que se pegan por la letra, pero también por el arreglo de acordeón. Entonces ya esa época de uno ser productor musical, de coger una letra y ponerle la introducción, el intermedio, los adornos, es algo, es como ya cuando, diría yo, ¿no? Es como ya cuando el futbolista se vuelve un berraco y es el más duro y después ya se vuelve técnico, ¿no? El técnico es el duro, el que hace, el que manda, el que quita, el que pone, ¿no? Pues yo sí, no siento que todavía puedo seguir tocando porque los técnicos ya dejan de jugar fútbol, ¿no? Se dedican es a dirigir, pero entonces yo
jugar fútbol y dirigir, ¿no? O sea, puedo tocar en cualquier evento, en cualquier tarima, en cualquier parranda, pero también cuando me siento en un estudio de grabación, me siento a crear, que pienso que es algo muy importante y es como ya lo más alto de la carrera de uno, ¿no? Saber componer una canción, saber ponerle adornos, saber oír cuando otra persona está ahí en el estudio y dice, no, esto eso está bonito, pero mejor hágale esto y tal cosa, ¿no? También es importante saber escuchar a los demás porque dos cabezas piensan mejor que uno. Y a veces uno es como muy cerrado a las opiniones de los demás porque uno como compositor, como autor, así sea en la cocina, pues uno cocinando y queriendo hacer el almuerzo, de tal manera llega otra persona y le dice, no, pero colóquele más sal, o porque no le agrega esta hierba, en fin, es como normal que uno no acepte otros consejos o otras sugerencias, se vuelve uno como un poquitico envidioso. Claro, nos pasa en el estudio cada rato, William, cuando estamos con Carlos Lengua, la persona que trabaja conmigo, con la que le hemos producido tus canciones, que él a veces tiene en su mente unas cosas y yo llego al estudio con otras. Entonces yo le digo a él, póngame a sonar tal percusión. Entonces él me pone a sonar tal percusión y yo empiezo a tocar el arreglo y yo le digo, hermano, está lenta. Y él me dice, no, a mí me parece que está bien, Beto. Yo, no, 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 está lenta. Entonces empezamos ahí como un contrapunteo y a veces yo le hago caso a él y grabamos la canción en esa velocidad y cuando ya la mezcla me dice, oiga, está lenta la canción. Entonces, porque una cosa es escuchar el solo acordeón ahí sonando y otra cosa es escuchar ya la canción con con todos los instrumentos y con la voz. Entonces, a veces hemos tenido que después de grabar las canciones, terminarlas, subirle un poquitico a la velocidad o a veces bajarle. Entonces, siempre hay encontrones mmm, musicales con las personas que intervienen en la producción. Cada canción pide un círculo armónico, ¿no? Por lo menos cuando yo digo, como Dios en la tierra tiene a mejor, como no tiene tanto le pido y le pido, ay hombre, siempre me manda mis males. Entonces ahí manejé cuatro tonos, pero hay músicos que dicen, ahí le cabe un quinto tono. Yo, ¿cómo así? ¿Cuál quinto tono? Y entonces dice, tanto le pido, ay hombre, no, metámosle este disminuido, metámosle este. Entonces a veces le cabe, pero también a veces hay que tener cuidado, porque si uno le mete un tono que cabe, pero que no lo necesita la canción, puede dañar la canción. Entonces también hay que saber decidir, no, no le vamos a meter ese cambio porque me suena muy marciano, porque me suena muy raro, porque saca la canción de su armonía, del viaje que trae atrás. Entonces también hay que saber, como tú dices, oír a los demás y saber tomar las decisiones. Lo más importante es que la canción quede bien hecha. Bueno, aprovechamos para enviarle un saludo muy especial a Carlitos, que de verdad Carlitos es un prodigio de la música, del estudio. Él es un berraco haciendo lo que le corresponde, además que él en su propia historia de vida es un luchador. Y también a Jordi Torres, que es una de las voces, en mi opinión, que siendo muy joven y llevando trabajando mucho tiempo en la música, tiene una voz espectacular y es una de esas voces que genera sentimiento. Entonces también un saludo muy especial para Jordi. Bueno, Betico, nos vamos a ir poco a poco hasta donde empezamos. Resulta que estás en el medio de la música, de los artistas, y se escucha también a algunos artistas como bajos de nota, no, es que en este gobierno de pronto no nos han dado toda la participación que esperábamos, otros que dicen, no, pero esperemos porque mire, y otros que dicen, no, sí nos han dado participación y esto tiende a mejorar. ¿Cuál es tu posición ya como artista frente al tema? Bueno, eh, tienes toda la razón. Y le digo a las personas, los que están de pronto desanimados, que no es fácil que nuestro presidente nos dé todo lo que nos prometió en campaña. No es fácil, pero él está luchando contra viento y marea. Él está luchando contra viento y marea y ha logrado cosas muy buenas. Nunca un presidente de la República le había mandado a bajar el precio del SOAT. Nunca. Nunca un presidente de la República se preocupó por darles tierras a los campesinos desterrados en otros gobiernos. Lo está haciendo el presidente Gustavo Petro. Y mucha gente decía en campaña que él iba a expropiar. Él no le está expropiando a nadie porque esas tierras las está comprando el gobierno en efectivo y le está dando a los campesinos esas tierras con escritura pública. Nada de que los mandó a invadir esa tierra y después los saquen corriendo con el SMAT. No, señor, él está cumpliendo eso. Él está reactivando el tren porque fíjese lo que está pasando con la gasolina. La gasolina está subiendo cada día, pero no le echen la culpa a Gustavo Petro. Averigüen de Petro para atrás quién le quitó un subsidio a la gasolina. Averigüen del gobierno de Petro para atrás quién vendió Isagen, porque es que en Colombia estamos haciendo la gracia del bobo.
tenemos que gastar plata en transportar el petróleo hasta Estados Unidos y tenemos que gastar plata trayendo la gasolina hasta acá. La gasolina es muy costosa por eso. Acá teníamos cómo hacerla, cómo fabricarla, cómo procesar el petróleo, pero Isagen fue vendida y esa plata dicen que se las dieron a los señores paisas para hacer las vías 4G, vías que llevan cantidades de años y nada que las termina. ¿Qué ha pasado con tantos recursos que les dio Uribe, con tantos recursos que les dio Juan Manuel Santos, con tantos recursos que les dio Iván Duque? ¿Qué pasó con esas vías? Y ahora bravos porque Petro les dio unos recursos, pero no les dio lo que ellos querían. Entonces, no es que quiera yo polemizar ni quiera yo entrar a choque con otras personas, pero veamos la realidad de las cosas. ¿Por qué subió la gasolina? Hay una planta de tratamiento de petróleo que creo que la iniciaron y se gastaron un montón de billones y nunca la terminaron. ¿Quién inició esa obra? ¿Quién fue el culpable de eso? Eso hace que la gasolina sea costosa, pero no es la gasolina más costosa del mundo. Hay otros países del mundo donde la gasolina es más costosa que en Colombia. Entonces, fíjese, lo del tren es muy bueno. Yo que he visitado, William, tantos países como Estados Unidos, Canadá, México, todos los países que he visitado, Corea del Sur, Japón, uno ve trenes por todo lado, pero acá no, acá en Colombia los dejaron podrir. ¿Por qué? Porque ya se meten en ese negocio de las tractomulas, peajes para todo el país como un berraco, peajes y peajes y peajes, y uno no se explica por qué uno a veces ve que se matan tantas personas en las carreteras dañadas y están pagando peaje, las carreteras no les meten mantenimiento. Entonces, ¿qué está pasando con la plata de los peajes? ¿Para dónde está cogiendo esa plata? Entonces, pienso que el señor presidente Gustavo Petro quiere cumplir muchas cosas y quiere hacer más cosas de las que prometió, pero también tiene una posición muy fuerte encima de él que no lo quieren dejar trabajar, que no lo quieren dejar hacer las cosas y que aparte de eso se inventan todos los días cantidades de patrañas para enlodarlo, como lo que está pasando ahorita en el Consejo Nacional Electoral, que le están metiendo unas cuentas alegres que no corresponden, porque cuando las elecciones terminaron, ahí terminó, antes de las elecciones se terminó la campaña. De hecho, a ellos les prohíben, creo, no sé si son 8 días antes, les prohíben ya dejar de hacer publicidad y todo. La campaña terminó antes de las elecciones y a él le están haciendo cuentas de unas platas que se gastaron después de la campaña. Entonces, no Bien. hayan cómo Beto, tumbarlo, no hayan cómo hacerlo caer y eso es injusto. digamos que con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, se han, bueno, no voy a decir esa palabra, se ha estimulado más bien el pensamiento crítico de todas las partes de la sociedad, desde el estudiado, el no estudiado, el que conoce de política, el que no conoce, pero había como una especie de segmento ahí que son los artistas a los que siempre se les criticó porque en el pasado no opinaban o sencillamente tenían unas opiniones como muy sesgadas frente a temas políticos. Hoy en día, ¿tú qué le dices a las personas que de pronto dicen, pero ¿qué hacen estos señores opinando? Pero ¿qué hace ese actor opinando? ¿Qué hace ese cantante opinando? ¿Crees que hay un mensaje también para ellos? O sea, para los que están en contra de ese tipo de opiniones. Es que los que opinamos es porque sentimos el látigo de las cosas mal hechas en los gobiernos. Por lo menos mi situación económica con el gobierno del señor Álvaro Uribe se me fue a pique, porque el señor Álvaro Uribe prometió unas cosas y no las cumplió. El señor Álvaro Uribe, con la ley 100, perjudicó a muchísimos colombianos. Entonces, yo no me explico cómo, cuando yo voy a hacer una presentación, me quitan el 19% de impuestos, más del 40% del contrato, sacan un montón de plata para pensión y otro montón de plata para salud. ¿Por qué me ponen a cotizar tanto como si yo necesito la plata esa ahorita? ¿Por qué me quitan tanta plata para pensión? ¿Y por qué me quitan tanta plata para salud cuando uno llama a pedir una cita y no hay la cita? Yo recibí un golpe en un testículo jugando fútbol y el especialista me vino a ver a los 8 meses. Dios santo, ¿qué es eso? ¿A dónde está la plata que yo le doy a mi EPS? ¿Por qué me ve? Primero, nunca hay agenda. Y voy y me atiende el médico y él me manda para donde el especialista. Y para que haya agenda para el especialista, eso hay que entutelar y hay que hacer un montón de cosas. Y el señor presidente Gustavo Petro quiere que eso no pase. Quiere que la plata de nuestra salud se utilice en nuestra salud. Hay 10 billones de pesos desaparecidos en solo 3 EPS. ¿Para dónde cogieron esos 10 billones de pesos? Entonces, fíjese que todos los gremios, todos los artistas, los que trabajan en construcción, los mecánicos, tenemos que salir a dar nuestra protesta
porque nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros vemos en los medios de comunicación cantidades de cosas. ¿Por qué una EPS tiene que patrocinar a un político para campaña? Dios mío, ¿quién dijo que eso está permitido? Eso no está metido dentro de la Constitución. Eso es un delito, pero no fue castigado. Las personas de las EPS que patrocinaron a varias campañas, no les pasó nada. Salen a hablar de Gustavo Petro, que fuera Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque él mandó a destapar eso, porque hay una superintendencia y todas las superintendencias fueron creadas para eso, para vigilar. Entonces, porque la superintendencia le cayó a 3 EPS, los señores de la ultraderecha salen a decir que fue que expropió. Él no ha expropiado nada. Él está pidiendo cuentas a las EPS de toda la cantidad de billones que les da cada rato. Entonces, ellos a través de sus medios dicen unas cosas, embrutecen al pueblo. Con todo respeto lo digo, porque si uno se pone a creerle a los medios todo lo que dicen, uno se embrutece. Hay que leer, hay que mirar videos, hay que mirar las noticias de medios de comunicación que sean imparciales para uno poder tener un buen concepto. Entonces yo pienso que es bueno y es lógico que cualquier persona en el país se pronuncie y diga que no está de acuerdo con eso. Bueno, veo que estás bastante informado. Eso me parece genial. Beto, ¿crees que Gustavo Petro consiga que continúe el progresismo para las elecciones del 2026? ¿O cómo sientes tú el ambiente? Yo siento que sí lo va a conseguir, bien sea con una reelección de él o bien sea con un candidato que vaya a aplicar lo que él está aplicando. Porque está haciendo tantas cosas buenas que el país va a estar a favor de él. Se está destapando tanta corrupción que el país se está dando cuenta de qué se hicieron 200 años atrás. ¿Por qué perdimos a Panamá? ¿Por qué nos iban a quitar 75.000 kilómetros del mar de San Andrés? Por las malas decisiones de los políticos, porque ellos se dedicaron a enriquecerse y no se preocuparon por el país. Ellos se hacen elegir presidentes, senadores, representantes a la Cámara, alcaldes para enriquecerse, pero no para servirle al país. Perdieron ya el camino correcto, porque se meten a hacer negocios y lo otro, que muchos políticos se meten a crear proyectos de ley para favorecer a sus amigos empresarios, a los señores bancarios, a los dueños de empresas grandes multinacionales que son importantes porque son los que crean trabajo, pero ellos trabajan es para el rico y el pobre abajo trabaja y rópase las costillas para pagar impuestos y uno no ve que la plata de sus impuestos está bien reflejada, sino que se está desviando para otro lado. Entonces, la verdad, pues hay Pero muchas cosas ahí para reelección analizar. no hay, ¿no? Reelección Dicen no que no, hay, ¿no? sí, a no ser que se modifique la Constitución, a no ser que se modifique, me pregunto yo por qué Juan Manuel Santos y el señor Álvaro Uribe Vélez, para ellos sí hubo modificaciones de cosas y para Gustavo Petro no, es una pregunta que me queda, una cosquillita ahí que me queda, ¿no? Una piquiña, pero también sé que hay personas del equipo de gobierno de Gustavo Petro que tienen talla de ser presidentes y necesitamos que esto que está pasando en este gobierno se continúe, porque necesitamos enderezar muchas cosas se hicieron muy mal hechas. Hay que modificar muchas cosas. Las reformas que quieren hacer aprobar son reformas buenas. Analizándolas, pero mucha gente protesta, William, no son capaces de leer la reforma. Venga, vamos a leer la reforma de la salud, porque un campesino que vivía a 3 horas de un pueblo se enferma y se infarta y cuando llega al hospital ya llega muerto. ¿Por qué? Hay que poner una clínica, un hospital en el pueblo más cercano para que ese campesino lo puedan atender. Los puestos de salud que existían hace muchos años donde a uno lo atendían rápido, ya los quitaron. El señor Álvaro Uribe Vélez, con su ley 100, pisoteó nuestras pensiones y nuestra salud. Y esa ley 100 para mí hay que echarla abajo. Yo pienso que hay que echarla abajo porque nos ha perjudicado. Es una ley que la creó el señor Gaviria y él muy calladito y muerto de la risa cuando salió de la presidencia la dejó lista. Y el señor Álvaro Uribe la cogió, la enderezó y la cuadró a su estilo, a su acomodo, porque creo que la familia Uribe, ellos son accionistas de varias empresas de la salud, creo yo, se ha escuchado por ahí. Y la modificó y entonces a costillas de la ley 100 se están llenando de plata a costillas del Ok. pueblo. Entonces hay cosas, hay muchas cosas por corregir que se están corrigiendo en este gobierno y que yo pienso que las cosas que está haciendo nuestro presidente están bien hechas. Que otras personas no investiguen a fondo, no lean y no se informen de lo que ha pasado en los otros gobiernos es otra cosa. Otros que se quieran hacer los sordos también y otros que trabajan para ellos, ¿no? Y como son trabajadores de ellos, pues tienen que defenderlos. Hasta los Bueno, entiendo, que sí, defienden a su... ahí se ve todo, ¿no? Bueno, no, Sí, sí, genial, sí. ha sido una charla bastante edificante. Yo sé que
nuestros suscriptores, las personas que están viendo esta entrevista, pues se llevan una idea bastante clara de una persona pues que realmente ha recorrido no solamente la historia musical de Colombia, que ha estado con los mejores, sino también que ha tenido oportunidad gracias a la música de conocer, yo creo que más de medio planeta. Entonces, Beto, si una persona, una entidad quiere contratar los servicios de Beto Jamaica y su conjunto, ¿es fácil, es difícil, es muy costoso, es asequible? ¿Cómo es el tema? Bueno, es súper fácil, me pueden ubicar por todas mis redes, aparezco como Beto Jamaica Rey Vallenato. El comienzo de cada palabrita en mayúscula y el resto todo en minúscula facilito. O me pueden ubicar al 310-251-3917. Negociar con Beto Jamaica es lo más fácil del mundo. Yo toco, William, hasta una serenata en una habitación de 3x3, hasta un concierto donde hayan 4, 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas. Soy una persona que yo doy el precio que cobro, pero si la persona no lo tiene, yo le digo, venga, ¿cuánto tiene? ¿Cómo arreglamos? Y soy una persona que le gusta apoyar a los demás. No soy de esos artistas que dicen, valgo tanto y si no, no voy. No, 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 no. Con Beto Jamaica se llega a un arreglo, sea como sea. Qué bueno. Entonces, aquí en la caja de comentarios o en la descripción del video vamos a colocar esos datos para que la gente pues se pueda contactar contigo y esos nuevos artistas que quieren también surgir en la música, pues encuentren un productor musical de tu categoría y de tu equipo de trabajo que muy seguramente pues los va a ayudar a salir adelante. Bueno, Betico, pues ni más faltaba, ha sido todo un placer hablar contigo, conocer esas historias chéveres. Hemos hablado aquí de todo. No, creo que no se nos quedó ningún tema por fuera. ¿Algo que le quieras decir a la gente, un mensaje final? Bueno, les quiero decir lo siguiente. Primero que yo los quiero mucho a todos, a todos. Pueda que tengan mi forma de pensar con relación a la política, con relación a la vida, con relación a las experiencias, con relación a Dios, pero eso no nos hace enemigos. Soy hincha de Millonarios, pero quiero, admiro y adoro mucho a todos los equipos del fútbol colombiano, al Junior, al Nacional, al Medellín, al Deportivo Cali, a todos los equipos, yo veo los partidos no solamente de Millos, sino de ellos. Que por el deporte no peleemos, no peleemos por un equipo de fútbol, no somos enemigos. El ser hinchas de diferente equipo de fútbol no quiere decir que somos enemigos, al contrario, tenemos que ser amigos. Si yo veo que un hincha de Santa Fe se cae al piso, le doy la mano, le limpio la rodillita y lo acompaño. Y no tengo por qué verlo como enemigo porque tiene otra camiseta. Eso que vemos en los estadios es terrible, las personas dándose en puños, dándose en palo, dándose en de todo, terrible, ¿no? Nosotros si nuestro equipo gana y pierde, es una simple satisfacción, pero no tenemos por qué vernos como enemigos. Que busquemos mucho a Dios, que la política no nos divida, porque es que muchas veces, o siempre es, el pueblo se pelea por la política, pero resulta que las cosas no son así. O sea, nosotros lo que tenemos que pensar es en nuestro país, pensar en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Entonces no peleemos por política, investiguemos, leamos antes de comentar una cosa, antes de decir fuera fulano, fuera sutano, miremos a ver qué está haciendo esa persona, qué está haciendo por nuestro país. Leamos las reformas a ver si es bueno o no es bueno lo que él está proponiendo. ¿Ves? Miremos las noticias de las cosas buenas que esa persona está haciendo por este país. ¿Ves? No lo veamos como un malo a toda hora. O sea, prácticamente es actuar más inteligentemente, ¿sí me entiende? Mirar de allá y mirar de acá. Pueda que no me gusta ver tal canal, pero voy a verlo a ver qué están diciendo, a ver qué paja están hablando, voy a verlo, ¿sí me entiende? Mirar a ver qué, y lo que diga él lo miro cómo lo dicen acá en este otro lado para comparar. Y hoy por hoy en Google tú encuentras todo, tú pones historia de tal político, ¡prum! Ahí le sale todo. En el gobierno de tal político se perdió tanta plata, en el gobierno de tal político asesinaron a tantas personas. Informémonos, conozcamos a las personas que muchos de los colombianos atacan y otros defienden, miremos a ver cómo están actuando, cómo han actuado, qué han hecho por su país. Y sobre todo, pues que nos reconciliemos, cuidemos mucho a nuestros hijos, seamos felices que Dios nos dio una tierra grande para todos y tratemos de vivir en esa tierra como hermanos y como hijos de Dios que somos. Bueno, Betico, muchísimas gracias por ese mensaje tan humano. Y sí, la verdad, a veces nos enfrascamos en peleas, pues que nada que ver ahí. El país está primero y el ser humano está primero, la vida está primero.
Ha sido un placer pues tenerte aquí, no será la última vez que nos veamos, que hablemos y por supuesto yo creo que también a ustedes les ha gustado mucho todos esos temas de los que hemos tratado, no nos guardamos nada, disfruten la entrevista, compártenla, mírenla una y otra vez y por supuesto sigan la música de Alberto Beto Jamaica, Rey Vallenato. Su amigo de siempre, William López, les dice chao, chao. Bendiciones, un abrazo. Uy, 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 toca sabroso Beto Jamaica. Y ahora nos vamos para el valle. Ejecute, rey, ejecute. Y allá en Santana Magdalena, Rafael Medina, muchas gracias, mi hermano. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.